Bien, en esta ocasión me acompaña aquí en los estudios Jeff Morales, gerente de marketing. Vamos a estar conversando con él sobre un importante tema y un estudio que se realizó recientemente. Gracias, Jeff, por estar con nosotros este mediodía. Y me llamó la atención este estudio que los panameños somos tan leales, tan correctos al momento de presentar o llenar una hoja de vida. Bienvenido. Gracias, José Luis, gracias por la invitación. Y así es, contra cualquier mito que pueda existir, los panameños son los más honestos al momento de buscar un empleo. Hicimos recientemente una encuesta en la que participaron más de 13,000 personas y los resultados fueron de que los panameños no mienten ni exageran al momento de construir una hoja de vida para enviarla a una oportunidad laboral. Es decir, que somos tan honestos que ponemos si estamos culminados en nuestros estudios universitarios, si tuvimos un trabajo o si actualmente estamos desempleados y nunca hemos trabajado. Así es, así es. Este fue el resultado de una encuesta que hicimos incluso a nivel regional y los panameños encabezamos la lista de este estudio que hicimos en toda Latinoamérica con un 97% de honestidad al momento de completar el currículum, seguido de países como Chile, como Perú, donde es un 96% el resultado, y Argentina un 95%. Panamá y Ecuador tienen el mismo porcentaje, un 97%, así que son los países más honestos. Sin embargo, este estudio también buscaba indagar mucho más sobre las personas que completaron y el mercado laboral al momento de buscar esa oportunidad, de buscar un empleo. Y también indagamos en ese 3% que dijo que sí mentía o cambiaba la información en el estudio, y un porcentaje bastante interesante porque el 52% de ese 3% que confesó de alguna manera que sí cambia algunos datos en su currículum indicaba que lo hacen porque necesitan encontrar un trabajo de manera urgente. También es importante destacar que un 27% dice que porque necesita aplicar a puestos en los que podría parecer no calificado, un 13% porque necesita aplicar a puestos en los que podría estar sobrecalificado y un 8% porque no confía en la posibilidad de encontrar un trabajo sin la información falsa que suma. Y todo esto nos llama o nos hace un llamado a reflexionar sobre los mitos y los prejuicios que pueden existir en el mundo laboral. Y precisamente hemos lanzado recientemente nuestra campaña Contra Todos, Contratados, porque buscamos traer a la reflexión de la opinión pública puntos como: si tengo más de 50 años, no tengo oportunidades laborales, depende de mi género que pueda conseguir un empleo. Si vivo en el interior, ¿puedo conseguir un empleo en una multinacional? A todas estas personas les decimos sí, contra todos, tú puedes ser contratado. Entonces, queremos que las personas se preparen cada vez más para conseguir el trabajo que les gusta y puedan encontrarlo en nuestro portal, porque sí existe ese empleo y tienen que animarse no solo a buscarlo, sino también a prepararse, a estudiar, a buscar esa experiencia que te va a llevar al empleo que te gusta. Y también aprender la manera correcta de preparar una hoja de vida o un currículum, como se le conoce también, porque muchas veces de eso también depende. No sé, todavía hay personas que dicen: ¿por qué tengo que anotar mi nivel primario? Sí, así es. Y fíjate que surge también una duda, y aprovechando esta oportunidad para también dar el consejo a todas las personas que nos están viendo, y es las personas que no tienen experiencia o los jóvenes dicen: ok, ¿qué coloco en mi hoja de vida? ¿Qué hago? La idea es que puedas contar cómo participaste en algún proyecto, ya sea en la universidad o en tu comunidad, y allí puedes aprovechar la oportunidad de contar tus habilidades, de contar qué herramientas o qué habilidades blandas utilizaste para llevar a cabo ese proyecto con éxito, y que eso permita al reclutador entender las herramientas que tienes para ocupar una posición en la empresa. También vi que en ese informe, Jeff, muchas personas dudan de sus capacidades. ¿Por qué sucede eso? Sí, así es. Muchas veces las personas tienen
quizá mitos o precisamente prejuicios sobre el mundo laboral y no creen que puedan aplicar a un puesto, o también pasa que tienen que eliminar información porque se sienten sobrecalificados para el puesto. Aquí el consejo o el llamado es a que leamos el aviso al que nos queremos postular, leamos la oportunidad laboral en la que queremos aplicar, y si cumplimos con al menos el 80% de los requisitos que está solicitando la empresa, apliquemos. Porque si no, se convierte más bien en un arma de doble filo en el que nuestra hoja de vida pasa a una bandeja o una carpeta de hojas de vida descartadas. Entonces, es muy importante que las personas apliquen precisamente a las vacantes que cumplen con su perfil, para que puedan ser considerados. Ahora, el momento de las entrevistas también es importante, porque una vez visto el currículum, quizás las empresas comiencen a hacer esas entrevistas. ¿Qué responden las personas aquí? Porque tengo entendido que la mayoría dijeron que la mayor cantidad son es de manera presencial. Y la virtualidad, pero que la virtualidad le daba como un poco más de confianza a estar un poco más presencial. Sí, así es. En Panamá, a diferencia de algunos países de la región, el 63% de las personas respondió que las entrevistas son mayormente presenciales, versus un 38% que indicó que las entrevistas son virtuales. No obstante, al momento de preguntarle a los panameños cómo se sienten más cómodos, un mayor porcentaje indicó que prefiere que se lleve a cabo de una manera virtual. Y hay que comprender también el momento social en el que estamos tras 2 años bastante duros de pandemia, donde todos los procesos de tecnología se adelantaron muchísimo. Las personas prefieren incluso que ese primer contacto sea una llamada telefónica o un contacto de forma virtual, para luego entonces ir avanzando en el proceso de entrevistas o en el proceso de contratación, que puede variar dependiendo de cada empresa, y poder entonces ir conociéndose si es el candidato elegido para la posición. ¿Cuáles se siguen utilizando más las plataformas para buscar empleos, o se utiliza todavía el periódico? Fíjate que ese es otro punto, porque teníamos el puerta a puerta, cuando te ibas con tu carpetita y tu hoja de vida a tocar puerta por puerta e irla dejando, cosa que incluso hay muchas empresas hoy día que no aceptan una hoja de vida en físico, sino que tienes que escanear un código QR y luego llenar una postulación de manera virtual. Tenemos también el caso de los periódicos u otros medios donde las personas solían buscar empleo. Sin embargo, el 64% a nivel regional y un 62% en Panamá señala que prefiere hacer búsquedas de empleo a través de portales de empleo, precisamente portales web. Otro porcentaje más pequeño, un 25%, indica que prefiere hacerlo a través de la página web de la compañía, y luego porcentajes más pequeños prefieren hacerlo a través de redes de contactos o a través de consultoras de recursos humanos. Pero aquí entra un miedo, y quizás nos salimos un poco de este estudio realizado, Jeff. ¿Por qué? Porque piden muchos datos en estos portales. ¿Son confiables? ¿Cómo puede definir o diferenciar una persona que es un portal serio? Claro, definitivamente hay que buscar portales reconocidos, Concerta es uno de ellos, donde las empresas y certifiques que realmente son anuncios publicados por empresas serias, para poder cargar allí tus datos y luego aplicar. Sin embargo, la recomendación es que la postulación virtual es mucho más óptima. ¿Por qué? Porque todas estas plataformas tienen sistemas que permiten filtrar a los equipos de reclutamiento y encontrar el candidato que tenga o la experiencia o la educación o las habilidades aptas para el puesto. Muchas veces decimos, no, pero yo quiero que me recibas la hoja de vida en físico. Pero ¿cuántas personas dejan una hoja de vida en físico todos los días en una empresa X? Y al cabo de un mes o de un año, ¿cuántas hojas de vida terminan siendo? Hojas de vida que quizá humanamente no es posible revisarlas todas, o si empieza de repente el equipo de reclutamiento a revisarlas, ya siguen llegando más al día siguiente y se van perdiendo esos datos o esa información. Entonces, lo más recomendable es que puedan hacer una aplicación a través del portal de empleos para que sea virtual y puedan ser considerados, o para esa vacante a la que están aplicando en el caso particular,
particular, o en el momento que la empresa tiene una búsqueda, también la empresa hace filtros dentro de su base de datos, dentro de la base de datos del portal, y puede encontrar ese candidato que está buscando. Por eso se da el caso de que muchas veces nos llaman de una empresa y nosotros no aplicamos a esa empresa, sino que nos tienen en la base de datos, vieron que el perfil es el que ellos están necesitando en ese momento y nos contactan para hacernos una oferta laboral. Ahora que hablas del contacto, Jeff, ¿cómo se están dando? ¿Cuál es el que más se utiliza? ¿El teléfono, el correo electrónico o a través del mismo portal? Sí, en Panamá más del 60% de los contactos al momento de que una persona aplicó una vacante y va a empezar el proceso es a través de teléfono, es vía telefónica. Luego tenemos cerca de un 30% que es a través de correo electrónico y un porcentaje inferior que es a través del mismo portal donde la persona se postuló. Estos datos coinciden también con la preferencia de los usuarios o de los candidatos, que incluso en un 80% prefieren ser contactados a través de una llamada. Luego un porcentaje cercano al 20% prefiere más bien un contacto a través de un correo electrónico. Jeff, acá estaba leyendo y diste los números hace poco de cuáles son los motivos, porque las personas mienten, ¿no? Sí. Y la urgencia. Parecer que es la mayor sin importar que vas a desempeñar incluso, pero por ejemplo, si yo voy porque tengo una urgencia de trabajo, pero hay trabajos o empresas que van a pedir que tengas conocimiento, por ejemplo, o que tengas estudios afines, ¿cómo podemos mentir en esa parte? Claro, allí el tema es que si mientes en algún momento del proceso te van a descubrir. Y peor aún porque si estás colocando información exagerada o de mentira en tu hoja de vida, lo que puede pasar es que tu hoja de vida vaya precisamente a una bandeja o una carpeta de hojas de vida descartadas o descalificadas del proceso, precisamente por no tener los datos honestos. Y peor aún, si avanzas en la primera entrevista o en la segunda, posiblemente pases a una prueba, a una evaluación que puede ser técnica o que puede ser cognitiva o que puede buscar medir tus habilidades, y en ese momento allí también la empresa obviamente va a darse cuenta de que no cuentas con la habilidad que hayas colocado en tu hoja de vida. O incluso si llegases a pasar la prueba, las entrevistas y te contratan, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando te toque de repente desarrollar alguna labor en un Excel, por ejemplo, y no sepas? Entonces, aquí el llamado es sobre todo a que podamos trabajar en lo que nos gusta. Y definitivamente trabajar en lo que nos gusta nos llama a trabajar en aquello para lo que estamos capacitados, para lo que hemos estudiado, para lo que nos hemos esforzado en tener experiencia, porque definitivamente ese es el camino, que podamos tener el empleo que nos gusta y que todos los días disfrutemos de lo que hacemos, porque eso va a ser la pasión que nos va a motivar a dar la milla extra y destacar en nuestra labor. Jeff Morales, gerente de marketing, gracias por estar con nosotros. Gracias. Hablando sobre este interesante estudio donde los panameños salimos bien calificados al momento de la honestidad, al momento de llenar o hacer una hoja de vida.